¿Alguna vez te has sentido traicionado, herido por la gente que más debería amarte? Hoy vamos a hablar de una historia increíble, una que nos enseña cómo reaccionar cuando el mundo se nos viene encima. Vamos a hablar de José y de lo que hizo cuando sus propios hermanos le destrozaron la vida. ¿Te imaginas esto? Eres joven, tienes sueños, tienes el favor de tu padre, y de repente tus hermanos, tu propia sangre, te arrojan a un pozo, debaten si matarte y finalmente deciden venderte como si fueras un animal. ¿Te imaginas el miedo, la confusión, el dolor profundo de esa traición? Eso fue exactamente lo que vivió José. Pasó de ser el hijo amado a ser un esclavo en una tierra extraña, lejos de todo lo que conocía. Y aquí es donde la historia de José se vuelve realmente poderosa. Podría haberse llenado de odio, de amargura, de deseos de venganza. ¿Quién no lo haría? Tenía todas las razones del mundo para dejar que la oscuridad consumiera su corazón, pero no lo hizo. En medio de la esclavitud, en la casa de Potifar, un oficial egipcio, José decidió algo diferente. Decidió trabajar con excelencia, con integridad, con honestidad. No dejó que la injusticia de su pasado definiera la calidad de su presente. Y gracias a su actitud, Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Se ganó la confianza de su amo, y llegó a administrar toda su casa. Parecía que las cosas empezaban a mejorar, ¿verdad? Pero la prueba no había terminado. Cuando pensaba que por fin encontraba algo de estabilidad, llegó otra injusticia, aún más dolorosa si cabe. La esposa de Potifar, al ver que José era un hombre íntegro que no cedería a sus insinuaciones, lo acusó falsamente. De un día para otro, el hombre de confianza, el administrador fiel, fue arrojado a la cárcel. Imagínate la frustración. Primero, sus hermanos. Ahora, una acusación falsa que lo hunde en la oscuridad de una prisión. Y de nuevo, José se enfrenta a una elección. ¿Se rendiría ahora sí a la desesperación? ¿Maldeciría su suerte y a todos los que le habían hecho daño? No. Incluso en la cárcel, en el lugar más bajo, José siguió confiando, siguió sirviendo. Su carácter y su fe no dependían de sus circunstancias. Se ganó la confianza del carcelero, quien le encargó el cuidado de los demás prisioneros. Fue allí donde interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, demostrando que el don que Dios le había dado seguía vivo, incluso entre rejas. El copero le prometió que se acordaría de él cuando fuera liberado. Pero, ¿qué pasó? Lo olvidó. 2 años más. 2 largos años de espera en esa prisión, olvidado por el hombre al que había ayudado. Piensa en esos días, en esas noches, la esperanza que se desvanece, la sensación de que nadie se acuerda de ti. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Olvidados, pasados por alto, atrapados en una situación sin salida. Pero Dios no lo había olvidado. Nunca lo hizo. Y en el momento perfecto, cuando el faraón tuvo unos sueños que nadie en todo Egipto podía interpretar, el copero finalmente se acordó. Conozco a un joven hebreo en la cárcel que puede interpretar sueños. Llamaron a José. Lo sacaron de la prisión, lo limpiaron, lo vistieron y lo llevaron ante el hombre más poderoso de la tierra. Con humildad, José le dijo al faraón: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». Interpretó los sueños, que anunciaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de una hambruna terrible. Pero no se quedó ahí. Le dio al faraón un plan detallado para salvar a la nación, almacenar grano durante los años buenos para sobrevivir a los malos. El faraón quedó tan impresionado por su sabiduría que lo nombró segundo al mando de todo Egipto. ¡Qué cambio tan drástico! Del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la prisión y de la prisión al palacio.
El joven traicionado ahora tenía un poder inmenso, tenía autoridad sobre toda la tierra de Egipto, y entonces la vida le puso delante la prueba definitiva. La hambruna llegó, tal como José había predicho, y no solo afectó a Egipto, sino a todas las tierras de alrededor, incluyendo la tierra de Canaán, donde vivían su padre y sus hermanos. Empujados por el hambre, ¿quiénes crees que viajaron a Egipto en busca de comida? Sí, sus hermanos, los mismos que lo habían vendido años atrás. Llegaron y se postraron ante él, sin reconocerlo. El gobernador de Egipto, poderoso e imponente, era aquel hermano al que habían dado por muerto. Ahora José lo tenía todo. Tenía el poder para vengarse. Podía humillarlos, encarcelarlos, dejarlos morir de hambre. Podía devolverles con creces todo el dolor que le habían causado. Era su momento. Era lo que cualquiera en su lugar quizás hubiera hecho. Pero aquí es donde vemos la verdadera grandeza de José, forjada en el fuego de la prueba y la confianza en Dios. En lugar de venganza, eligió un camino diferente. Los probó, sí, para ver si sus corazones habían cambiado. Quería saber si todavía eran los mismos hombres crueles y egoístas. Y cuando vio su arrepentimiento, cuando vio que estaban dispuestos a sacrificarse por su hermano menor, Benjamín, José no pudo más. Se derrumbó y lloró. Les reveló quién era. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Imagina el shock, el terror en los rostros de sus hermanos. Estaban a merced del hombre al que habían traicionado. Pero entonces José pronunció las palabras más increíbles de toda esta historia, palabras que resumen una vida de fe y perdón. Les dijo: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Y más adelante añade: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». ¿Entiendes la profundidad de esto? José no minimizó el mal que le hicieron, no dijo «no fue para tanto». Él reconoció que la intención de ellos fue malvada, pero fue capaz de ver más allá. Vio la mano soberana de Dios obrando a través de todo el dolor, de toda la injusticia. Entendió que cada lágrima, cada año en prisión, cada momento de soledad, había sido parte de un plan más grande. Un plan no solo para salvarlo a él, sino para salvar a su familia y a toda una nación. José perdonó, no porque sus hermanos lo merecieran, sino porque su corazón estaba anclado en Dios, no en su herida. El perdón lo liberó a él del veneno de la amargura y le permitió ser el instrumento de salvación que Dios siempre quiso que fuera. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestras propias vidas. Todos enfrentamos traiciones, injusticias, momentos en los que nos sentimos olvidados en un pozo. Y en esos momentos tenemos una elección, la misma que tuvo José. Podemos dejar que el dolor nos consuma, que la amargura nos defina y que el deseo de venganza dirija nuestros pasos. O podemos, como José, elegir confiar en que Dios tiene un propósito más grande, incluso en medio del caos. Podemos elegir perdonar, no para excusar el mal que nos hicieron, sino para liberarnos a nosotros mismos y permitir que Dios transforme nuestra herida en un canal de bendición. No dejes que el dolor te haga perder tu propósito. No permitas que la traición de otros te robe el futuro que Dios tiene para ti. Mira la historia de José y recuerda, lo que otros intentaron para mal, Dios siempre puede usarlo para bien. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan profunda. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjame un comentario contándome qué es lo que más te impacta de la vida de José. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.
Que Dios te bendiga.